Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo, chicos. Mirad lo que tenemos aquí, Huawei Watch Buds. Chicos, en el día de hoy vamos a hacer el unboxing, vamos a ver esas primeras impresiones que me llevo con este dispositivo con vosotros. Aunque no vienen precintados, nos los han mandado desprecintados, eso sí que lo sé, porque nos los han actualizado a la última versión disponible en el momento que grabo el vídeo. No los he sacado de la caja. Quiero que los veáis conmigo, que nos llevemos la primera impresión. Así que no me enrollo más, vamos a la mesa y vamos a hacer el unboxing. Ya, porque quiero verlos. Bueno chicos, vamos con el unboxing de los Watch Buds. Chicos, estoy súper contento de poder hacer el unboxing tan pronto y poder probarlos, de verdad. En cosa de unos 15 o 20 días de que veáis este unboxing, subiré la opinión personal, qué me ha parecido. No deja de ser un GT3 Pro con unos auriculares, así que lo que os contaré más que nada es si es útil o no, ya que esto al final, el reloj ya lo conocemos, y los auriculares, con que estén al nivel de los Freeboot 5i, me valdría, pero bueno, vamos a hacer un unboxing, lo vamos a poner en marcha para que veáis cómo lo reconoce la aplicación y demás, y comenzamos. Viene, por cierto, abierto, esto ya me lo imaginaba, y aquí está el reloj, como veis, viene aquí en su cajita, viene aquí puesto. La correa me gusta bastante, es una correa así estilo cuero de negro. Y luego aquí pues tendremos el cargador, que yo tengo el del mío, que imagino que será igual. A ver. Sí, cargador, que no nos va a hacer falta ahora mismo. Y luego aquí tenemos diferentes esponjillas para los auriculares. Así que nada, vamos a encenderlo. Vamos a ponerlo en marcha y os lo enseño, ¿vale? Mientras se enciende y demás, lo que voy a hacer es enseñaros lo que más creo que todo el mundo quiere ver. Por detrás, por cierto, sensores al mismo nivel que los GT3, que cualquier modelo de GT3, así que sensores. Esto lo podemos quitar, lo vamos a dejar por aquí en la caja. Y chicos, mirad, a pesar de que lo voy a resetear porque se ve que los han actualizado antes de mandárnoslo, y lo que voy a hacer es restablecer, y mientras se restablece os lo enseño, ¿vale? Chicos, mirad cómo mola esto. Pulsamos el botón, le damos y aquí tenemos los auriculares. La verdad que es una pasada. Me voy a acercar, vamos a que enfoque. Es una locura, mirad. ¡Pum! Y el reloj sigue funcionando, ¿eh? Por cierto, el reloj sigue funcionando. Voy a quitar todos los plastiquillos estos para ya empezar a probarlo. La verdad que no pesa tanto. Yo pensé que iba a pesar... Mirad, aquí tengo el Watch 3 mío, el Watch 3 Pro, y os diría que pesa casi más, este, a pesar de tener los auriculares aquí, pesa casi más este. Vamos a configurarlo para que veáis en la aplicación cómo detecta todo. Voy a quitar todas estas historias. Vamos a abrir la aplicación de salud. ¿Dónde la tengo? Aquí. Abrimos la aplicación de salud, usamos el código QR, que es lo más rápido. Escanear. Lo escaneamos. ¿Vale? Le damos a aceptar. Y a ver, ahí lo veis. Vale, y ya ha empezado la sincronización. Le damos a permitir. Enlazando, ahora nos avisará. Le damos a enlazar. Y, oye, así a simple vista todo parece rápido. Como veis, también está enlazando los auriculares. Bastante buen detalle el de enlazar los auriculares. ¿Desea permitir el acceso a los contactos? Bueno, y al registro de llamadas. Yo de momento esto no. Descargar actualizaciones. Instalar automáticamente las actualizaciones. Vale. Le damos. Las notificaciones luego lo hacemos, que esto lo único que quiero es ponerlo en marcha. Y aquí nos dice, pulsa el botón. Le damos a siguiente. Los auriculares que van imantados, por cierto, ahora os lo enseño de cerca. Ahora mismo no.
Le damos a siguiente. Vale. Nos dice que alternar automáticamente... O sea, lo que quieren decir, algo importante es que nos lo podemos poner en cualquier oreja. Ahora os enseño más de cerca cómo funcionan. Lo que quería enseñaros era cómo... Control de llamadas y multimedia. Ojo, ¿eh? Aquí tenéis una breve explicación. Tocando la oreja o detecta las pulsaciones. Oye, perfecto. El control de ruido. Vale. Y aquí, como veis, ¿desea permitir que tu ubicación? Bueno, esto luego lo activo. Aquí, como veis, que es algo muy interesante, nos dice a cuánto está de carga el reloj. A cuánto está de carga el reloj y los auriculares. Oye, un detalle muy a tener en cuenta. Nos dice la carga de los auriculares y la del reloj. Está claro que cuando los auriculares llegan al 100%, dejan de cargarse, se quedan ahí y ya solo se queda la batería del reloj. Lo voy a cargar a tope para empezar a hacer un uso fuerte del reloj. Aquí tenemos las opciones de los auriculares, que tenemos que descargar una pequeña actualización para que nos los reconozca. Como veis, los auriculares, y cuando los tenemos puestos los podemos manejar, ¿vale? Mirad, ¿habéis visto? Abrimos y aquí nos dice que qué tipo de auriculares y demás, ajustes. Aquí podemos ver más cosillas. Aquí nos ha vibrado porque nos está avisando. Asegúrate de que la tapa del reloj está cerrada, ¿vale? Nos avisa de que llevamos un rato con la tapa abierta. Luego, más cositas. Cerramos la tapa. Aquí tenemos un montón de opciones. Y vamos a ver si hubiera alguna actualización del firmware. Viene con Harmonious 3.0.0.111. Está actualizado, nos lo han dado actualizado, así que genial. Esto está bien. Y ahora os enseño un poco de cerca cómo funciona todo el tema de del reloj y los auriculares. Una de las cosas que os quiero enseñar es que las esferas que lleva este reloj son personalizadas para los mismos. Y como vais a ver, os voy a enseñar alguna, que yo es que esto ya lo he visto en internet. Tenemos una como esta que nos marca la carga de los FreeBuds. Y luego, como digo, al abrir se nos sale esta animación y abrimos. Y algo que os quería enseñar, aunque aquí pone LR, left right, sí que hay que decir, que ya lo sé que la tapa está abierta, hombre. Sí que os quería decir que, como habéis visto, se pueden poner en cualquier lado. Y algo que quiero que veáis es que va imantado. Y que luego tiene todo este recubrimiento. A ver, voy a hacer que enfoque bien para que lo veáis. Ahí está. Luego tiene todo este recubrimiento como metálico que permite su carga a través de contacto, los pongamos como los pongamos. O sea, nosotros llegamos aquí, así, que esto sí que hay que ponerlo así, boca abajo, cerramos y se ponen a cargar como estáis viendo. Y al abrir, lo mismo. O sea, igual que los podemos colocar en el lado que queramos, el reloj no nos va a dar ningún tipo de aviso y los pone a cargar. Chicos, esto de momento es una primera impresión. No tengo más datos porque los acabo de recibir, los acabo de abrir y me he puesto a configurarlo para vosotros. Vamos a cerrar el vídeo y os cuento cómo vamos a hacer la prueba y cómo vamos a testear esto. Bien, chicos, ya hemos visto el unboxing. Aquí lo tenemos. Como veis, le he cambiado la correa. Le he puesto la del mío, la del Pro, la del Watch 3 Pro. Más que nada porque para hacer las pruebas estos días, como es un dispositivo que voy a tener poco tiempo, que no lo voy a tener como otros dispositivos, como el Pro, que lo llevo teniendo ya más de un año. Chicos, este lo voy a tener poco tiempo, prefiero ponerle mi correa, además voy más cómodo. También veis que se pueden cambiar las correas de 22, que se pueden cambiar. Y chicos, a mí lo que me produce un shock es lo de abrir la tapa y que se vean ahí los auriculares. Vamos a probarlos unos días, creo que lo probaré un ciclo de carga, no me va a dar tiempo a probarlo más, pero así os digo lo que dura la batería al 100%. Y os tengo que decir que ya, de momento, en este rato que los estoy probando, me está volviendo loco la cabeza lo de que tenga 2 FreeBuds ahí incluidos, ¿eh? O sea, es que me vuelve loco. Decidme en los comentarios qué opináis, qué os parece
este nuevo dispositivo de Huawei. Creo que es una pequeña revolución en el mercado, aunque mucha gente dice, no, esto ya estaba en AliExpress. Eloy, esto ya se vendía en AliExpress. Sí, pero estamos hablando de un GT3, perdón, un GT3 Pro con unos auriculares en su interior. Así que yo no me enrollo más. Chicos, por hoy no me enrollo más. Vamos a probarlo y dentro de unos días os traigo mi opinión personal de estos Huawei Watch Buds. Así que decidme en los comentarios qué opináis, porque creo que estamos delante de algo un poquito revolucionario. Así que os leo. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Adiós.